Muy buenas noches, los saluda Manuel Escorza Joyle. Estamos en un programa de la red digital de Radio Miraflores que dirige Jorge Ceballos. Y hoy nuestro invitado es el ex ministro de Cultura y ex ministro de Defensa, el doctor Jorge Nieto Montesinos. Jorge, bienvenido ante todo y gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Jorge, son muchos los temas y muchos los matices y variantes de una conversación sobre coyuntura. Por lo mismo, lo primero que te quiero preguntar es, bajo tu percepción, ¿bajo qué clima ciudadano se está dando el día de hoy esta conversación? Por distintas circunstancias recibo todos los días comunicaciones de mucha gente en todo el país, de todo el país, que por una razón o por otra piensan que yo puedo ser útil para conseguir algún acceso a algún tipo de servicios, una cama, o a conseguir unas medicinas, o a lograr un apoyo en cualquier cosa que sea necesaria para atender esta situación de salud en la que el país se encuentra. Y lo que yo puedo percibir es que tenemos a mucha gente peruana, mucha, en absoluta soledad y casi diría en abandono. El sistema de salud público en muchas zonas está colapsado, está llevado a su extremo, al extremo de sus capacidades, y al mismo tiempo el sistema de salud privado es tan caro que para la mayoría de los peruanos y peruanas es inalcanzable. De modo que mucha gente está viviendo en este momento una situación desesperante, sin comida en la mesa, sin salario en el bolsillo, sin medicinas para curar la enfermedad, en mucha soledad. Yo creo que lo que vivimos en este tiempo es una situación de mucho dolor y lamentablemente también de mucha muerte. Y en esta situación de abandono yo creo que tenemos que multiplicar los llamados a la solidaridad, a ayudarnos unos a otros con lo que podamos, como podamos, porque no podemos salir de esta situación en una política de sálvese quien pueda. Tenemos que tratar de hacer esfuerzos para coaligarnos, para asociarnos, para construir comunidad y salir de esa soledad en la que se encuentran muchos de nuestros compatriotas. Soledad además que se mezcla con una enorme cantidad de gente que llega a la tercera edad sin jubilación, luego de haber trabajado sudorosamente, por decirlo, prácticamente para mantener su mes a mes, su día a día. Y a lo que tú dices, Jorge, yo creo que podríamos añadir la incertidumbre. Lo que viene es incierto y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. Esta situación, Jorge, que también está simbolizada en el incendio de Utopía, en los incendios de Mesa Redonda, etcétera, donde aparecen las fallas del sistema peruano, ¿tienen más que ver en estos momentos con un fenómeno mundial o con la historia nacional moderna? ¿O es un aspecto completamente coyuntural y propio de este gobierno? Te voy a pedir además que por favor te acerques un poquito más al micro. Bueno, ni propio de este gobierno ni coyuntural. O coyuntural sí, pero no propio de este gobierno. El fenómeno de la epidemia, de la pandemia, es un fenómeno contemporáneo. Llevamos ya 6 meses con el virus dando vueltas por el mundo. 6 meses. Han pasado de un modo vertiginoso. Esto empezó hace más o menos a fines de diciembre en Wuhan, esta metrópoli china en donde se origina esta pandemia. Y desde entonces para acá nosotros hemos visto crecer las cifras de infectados y de muertos y de situaciones críticas en el sistema de salud. De modo que es un fenómeno de coyuntura que afecta al mundo. Ahora, cada país lo enfrenta con las dificultades que tiene. Aquí se han intentado explicaciones de tipo estructural, como decir, bueno, el Estado era tan precario en salud, ha sido tan destruido en los últimos 30 años, que pues poco es lo que podíamos hacer. O del otro extremo, mirando un poco la sociedad, la informalidad es tan grande en el Perú que las capacidades que tiene el Estado para orientar a su población y diseñar políticas públicas que puedan ser seguidas por todos los peruanos es muy reducida. Sobre lo primero, pues uno no puede dejar de reconocer que en efecto el Estado es muy precario, que sabemos ya que los sistemas de salud no funcionan, no ahora, lo sabíamos desde antes, desde mucho antes,
Sabemos que la educación pública, como la salud pública, como la seguridad pública, no funcionan, no están bien diseñadas. Basta mirar lo que es una posta médica, lo que es una comisaría y lo que es una escuela para darse cuenta de cuál es el estado de la salud, la seguridad pública y la escuela pública. De modo que estructuralmente ya veníamos complicados, pero eso no puede ser excusa para el político. Porque uno sabía que esa era la situación estructural, si no, no se dedica a la política. Uno toma ese dato como un dato cierto y a partir de los elementos que tiene que hacer el esfuerzo para colocarlo. Y lo mismo en el argumento estructural. En el otro argumento estructural, que es el de la informalidad. Recuerdo que cuando hace unos meses, 8 o 10 meses, discutíamos las revueltas sociales de los jóvenes en el mundo, empezando por la del vecino del sur, Chile, en donde hubieron 2 meses de protestas muy intensas contra una manera de organizar la vida, la economía, la política. Aquí se dijo, por los mismos que hoy dicen que la informalidad explica la incapacidad e impotencia del Estado para actuar, se dijo que la informalidad era el gran colchón que tenía la sociedad peruana para impedir, para evitar que no pasase aquí lo que estaba pasando en Chile. De modo que acomodamos los argumentos según nos vaya en la situación y según nos convenga. Y eso me parece que nos evita conocer las causalidades de fondo que nos permitan enfrentar la situación. De modo que, siendo verdad, esos argumentos estructurales son datos para el político, son datos para el gobierno, son datos para los empresarios, son datos para los analistas, que tienen que ser desmenuzados, sí, pero que no son causa suficiente para la explicación de las cosas que pasan. Sí. Luego, en relación con la propia situación, se ha permeado la idea de que en realidad estamos donde estamos porque la población ha sido muy indisciplinada, muy inconsciente, poco obediente, poco cívica y ciudadana y muy díscola. Eso no es verdad, dices. Yo estoy absolutamente en contra de una interpretación así. Yeah. Absolutamente en contra. Me parece que es el colmo que se le endilgue a la población del Perú en la situación en la que hoy día estamos. Se habla de la paradoja peruana. ¿Cuál es la paradoja peruana? ¿Por qué si hicimos las cosas tan bien, estamos tan mal? Y yo creo que esa paradoja tiene que ser revisada. ¿Hicimos las cosas tan bien? ¿Produjimos las políticas en el tiempo adecuado? ¿Se hicieron estrategias que tomaran en cuenta el conjunto de los factores? Menciono 2 temas. En el día 43 de la cuarentena, que hoy día ya va a ser ochentena, en el día 43 se descubrió que los mercados eran un centro de contagio. 43. Pero Jorge, eso era muy obvio desde el inicio. Y en el día 70, Manuel, en el día 70, se ha descubierto que la salud básica, la posta médica, es muy importante para contener la presencia de enfermos por el virus en los hospitales. Pero si se hubiera mirado un poco más fuera del país, se hubiera visto que en América Latina, los países que mejor rendimiento tienen en relación a la pandemia, tanto por número de infectados como por número de fallecidos, son Uruguay y Costa Rica. Y el secreto de Uruguay y de Costa Rica es una excelente posta médica, un excelente primer nivel de atención que ha logrado, a través de la administración de algunos fármacos, tratar el desarrollo del virus en el cuerpo humano en la fase temprana y evitar que este se desarrolle y lleguen los enfermos a presionar, como está ocurriendo hoy en el país, a los grandes hospitales. De modo que yo creo que debemos entrar en una fase de análisis mucho más fino y puntual de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar. Pero me parece que recurrir a explicaciones de tipo general, pues son como un cajón desastre, cabe todo y no explica nada. Jorge, me llegó una información con el número telefónico para llamar y cotejarlo de que una pastilla de acitromicina se estaba vendiendo el día de ayer a 40 soles. Creo que la caja vale 8 soles, 7.50, algo así, y vienen 3. Una sola pastilla. El día de hoy circulaban noticias de que un balón de oxígeno grande llegaba a alquilarse, a prestarse por 15.000 soles. Este sistema, Jorge, funciona para algunos, pero para otros constituye casi un antisistema en términos de su vida y sobrevivencia en general. Sin embargo, hay quienes dicen que la Constitución
no permite intervenir en esos aspectos. Hay clínicas que han llegado a cobrar, se dice, estoy repitiendo, no me consta, hasta 150.000 soles por atender a un paciente con coronavirus. ¿Qué hacer ante esa situación? ¿Somos prudentes, entre comillas, y dejamos que la jurisdicción se aplique y que la gente muera? ¿O tú crees que el actual gobierno debería tomar una acción más audaz e impedir que la gente especule y abuse de la desgracia ajena? Yo creo que las leyes y la Constitución no impiden que el gobierno tome medidas. La especulación, por ejemplo, es un delito. No sé de dónde sacan que la especulación no puede ser castigada. Es un delito. Y en cuanto a materia de medicación, yo te quiero recordar algo. El principal comprador de medicinas en el Perú es el Estado. Es el principal comprador de medicinas. Y el Estado puede perfectamente, y más en una situación de emergencia, lograr tener en sus almacenes toda la cantidad de medicinas que sean necesarias. No hay ninguna razón, ni legal ni constitucional, que se lo impida. Yo recuerdo algo. Existe un decreto de urgencia, el 019, un decreto ley, el 019 del año 19 precisamente. Creo que es de octubre del 19. Y en ese decreto se le dan facultades al Ministerio de Salud para poder hacer acopilación, acopio, compra de medicinas donde él considere necesario. No tiene que pasar por ningún comprador nacional, puede asistir directamente a la compra de Estado a Estado o al mercado internacional para lograr los mejores costos y las mejores condiciones para la compra de esos medicamentos. Pero además se le capacita para organizar una red nacional de distribución de estas medicinas a través de mecanismos y de instituciones perfectamente establecidas en la ley. De modo que sin acudir a ningún tema que hiera sensibilidades mercantiles, el Estado está en condiciones plenas de poder hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si eso no fuera suficiente, si la actuación del Estado con la actual regulación no fuera suficiente, el Estado siempre tiene el recurso de acudir a la ley y formar el Consejo de Defensa Nacional, que le da capacidades extraordinarias al Estado para poder incluso requisar lo que necesite requisar. Pero yo creo que no es necesario llegar tan lejos, porque me parece a mí que buena parte de nuestros problemas tienen que ver con un liderazgo que no ha tenido una capacidad de convocatoria muy amplia. Podría haberse convocado a las iglesias, a la empresa privada, a las organizaciones sociales y con la estructura organizativa y logística de las Fuerzas Armadas, que es formidable, atenderse buena parte de los problemas de esta situación, particularmente uno, el hambre en muchos sectores de la población, particularmente los sectores más pobres de las ciudades, que están padeciendo mucho. Sí, Jorge, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y además, si el Perú es un estado pequeño y no le daban pelota, por decirlo, de estado a estado, tenía también la línea de comprar en grupo desde la cuenca del Pacífico, ¿no? Porque para eso existen tratados internacionales y no lo hicieron. Hablemos un poco de la labor de los militares. Hay quienes piensan que han hecho lo correcto y hay quienes piensan que han abusado, la metáfora del capitán Cueva, y hay quienes piensan también que el gobierno fue timorato con la utilización o el pedido de ayuda de la mano militar. Tú has sido ministro de Defensa. ¿Tú crees que el gobierno debió apoyarse más en los militares en este contexto? Voy a contestar tu pregunta, pero quisiera concluir con la parte anterior haciendo una glosa a tu comentario. Chile salió temprano a comprar insumos, mascarillas, pruebas, medicinas. Lo hizo en un momento en el cual su presidente, el señor Piñera, estaba parado en una posición parecida a la del señor Donald Trump y a la del señor Johnson, el inglés. Es decir, querían tener frente a la pandemia una mirada bastante relajada, decir que todo siga funcionando, esto va a ser una cosa pasajera y en todo caso lograremos finalmente lo que se llama la inmunidad del rebaño y todo entrará en una fase de normalidad. Pero el Estado chileno, su burocracia, que es un poco más profesional, vio la situación y tan pronto como febrero, primera quincena, salió a comprar. Cuando los insumos en ese momento no tenían la presión que tuvieron después. Salió a comprar. Tiempo después, un alcalde de Ecuador
salió también a comprar y consiguió comprar tanto pruebas como medicinas. Colombia lo ha hecho. De modo que sin apelar a una composición de naturaleza internacional, que no sé si contempla estas situaciones. Fíjate que la Comunidad Europea, nada menos que la Comunidad Europea, el organismo más avanzado en materia de cooperación y de coordinación de los estados, sin embargo, no tiene un capítulo de salud. Y tú has visto en esta crisis y en esta pandemia, en la práctica, desaparecer a la Unión Europea. Y entonces Alemania ha peleado como Alemania, Italia como Italia, España como España, Francia como Francia. No ha actuado la Comunidad Europea. Y por supuesto en América Latina ni la OEA, ni el Mercosur, ni ninguno de los pactos ha funcionado como tal. Hemos estado bailando con nuestro propio pañuelo cada uno de los países y en algún caso arranchándose y pirateando las compras de los otros países, interviniendo el tránsito de aeronaves en los propios aeropuertos. Esto es reflejo de un tema que me parece que es mayor y que va a ser mucho más importante en el futuro. ¿Cuál es? El mundo ha enfrentado esta pandemia sin un liderazgo mundial. El liderazgo mundial lo ocupaba normalmente el presidente de los Estados Unidos por el hecho de ser una gran potencia, por tener una preeminencia en prácticamente todos los organismos internacionales multilaterales. Pero esta vez, la política de avestruz del señor Trump ha hecho que Estados Unidos esté totalmente ausente del liderazgo mundial y no ha habido ni instancia ni figura capaz de ocupar ese lugar. De modo que hemos atravesado esta pandemia sin liderazgo internacional y, por supuesto, sin ninguna coordinación a nivel regional. Y aún así, hay países que han logrado moverse de modo tal que han podido resolver rápidamente. Dejemos el tema ahí. Me pregunta sobre el rol de las Fuerzas Armadas y sobre la valoración que sobre ellas se tenga. Yo creo que la más importante capacidad organizativa y logística que tiene el Estado peruano son las Fuerzas Armadas. Y creo que si alguien ha aprendido cuál es su rol constitucional, si alguien ha aprendido eso en los últimos 20 o 30 años, son las Fuerzas Armadas. Yo diría muchas veces más que el estamento civil. Cuando la crisis, pequeña crisis frente a esta enorme crisis que pone en riesgo vidas humanas, cuando la crisis de la salida o no salida de los fiscales y del señor fiscal de la nación, que en ese momento estaba siendo cuestionado y el gobierno estaba en presiones y dificultades con la fiscalía, un juez, un comentarista y un político salieron a clamar por un pronunciamiento cívico-militar. Sabemos lo que eso significa. Era una convocatoria al golpe de Estado, pero no lo hacía ningún hombre de uniforme. Lo hacían 3 civiles, un juez, un político y un comentarista. Ahí está registrado en los twitters y los artículos de la época. De modo que, primero, la Fuerza Armada sabe muy bien cuál es su rol constitucional, pero en segundo lugar, sus capacidades operacionales y logísticas me parece que no están siendo usadas a plenitud. Creo que tienen muchas más capacidades de las que se han usado. Creo que la Fuerza Armada podría ser hoy día el eje con el cual el gobierno ordene, porque esa es la jerarquía constitucional, que las Fuerzas Armadas se conviertan en lo que deben ser, en la columna vertebral de una acción de convocatoria muy amplia a la empresa privada, a las organizaciones sociales que tienen que ver con la alimentación, como el vaso de leche, como los sectores populares, a las iglesias, todas las cuales tienen redes, no solamente la católica, otras tienen redes capilares que llegan a los sectores más pobres de la población, a los municipios que tienen también esta posibilidad de vinculación, y todos ellos organizar lo que me parece que está visto que los cheques o no llegan o llegan tardísimo. El bono universal acaba de salir hace 5 o 6 días. Llegará en 2 o 3 meses. Hoy está pasando y está habiendo hambre en el país hoy día. Entonces, el rol de liderazgo es interpretar las circunstancias y con los elementos que tiene, componer una solución. Y me parece que es necesario que eso se dé a la brevedad posible. Metafóricamente hablando, Jorge, cuando a ti te tocó actuar en el norte con la corriente del Niño o la corriente del verano del Niño, como la llamaron, metafóricamente hablando, ¿en qué porcentaje de energía reposó el trabajo sobre las Fuerzas Armadas? En todo el que fue necesario.
Movilizaríamos cerca de 24.000 hombres. Estamos hablando casi de un 20% de las capacidades. Pero movilizamos como nunca barcos que trajeron mercancía del norte, que llevaron mercancía del sur, aviones que hicieron un puente aéreo, 40.000 ciudadanos peruanos fueron transportados en ese puente aéreo, camiones del ejército, tractores, volquetes y por supuesto personal. Yo sé que este fenómeno es muy distinto de aquel, muy distinto. En ese momento estaba en cuestión, golpeado por el niño costero, más o menos el 45% del territorio nacional. Pero creo que reaccionamos rápido y reaccionamos bien. Y hay una dimensión que me parece muy importante, que es la dimensión política. Siempre el fenómeno distinto, el fenómeno de la dimensión política tiene la singularidad, la particularidad de mantenerse como una constante a través de distintos fenómenos. Y entonces yo he llamado, he dicho, he pedido, he solicitado, no voy a decir que he implorado porque no es mi estilo, pero en todos los tonos, desde el comienzo, señalé la importancia y la necesidad de que se constituyera el COEN, que fue el que nos permitió a nosotros actuar frente al niño costero. ¿Qué es el COEN? No es un elemento sectorial, no es una instancia sectorial, el COEN vivienda, el COEN salud, el COEN transporte, el COEN lo que sea. Es el gobierno nacional convertido en comando de operaciones de emergencia. El gobierno nacional. Uno, el gobierno nacional, el presidente de la República, el primer ministro, con un coordinador que en ese momento le tocó ser el ministro de Defensa del conjunto de la República del Estado, por resolución suprema, porque todo eso tiene que estar establecido, tiene que haber una línea de mando clarísima establecida jurídicamente, de modo que se puede ejecutar. Entonces, es el gobierno nacional constituido en comando de operaciones de emergencia, junto con todos los organismos del Estado. En aquel momento necesitábamos tener a todos los organismos técnicos reunidos en un lugar físico en donde funcionaban en turnos de 8 horas, 24 horas diarias. Allí había gente que se quedaba, no a dormir, se quedaba a trabajar, se iban a dormir, o algunos dormían en el propio espacio del local, pero 24 horas diarias trabajando durante todo el tiempo que iba a atender la situación. Entonces, el gobierno nacional convertido en comando de operaciones de emergencia, el cuerpo del Estado reunido, no solamente los organismos técnicos, sino también los ministerios, pero un elemento adicional muy importante, la movilización de la sociedad. Nosotros debemos haber transportado en esa oportunidad cerca de 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria. 6.000 toneladas métricas. 6 millones de kilos de ayuda humanitaria. ¿Sabes cuántos se perdieron, Manuel? Un poquito más alto, Jorge. Transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria en ese momento. ¿Sabes cuánto se perdió de esos 6 millones de kilos de ayuda humanitaria que transportamos? 0. Ni uno. Y hubo una enorme capacidad de movilización de la empresa privada. Yo veo hoy día a la empresa privada reclamando un sitio en la crisis. No veo por qué no se lo dan. Tiene que abrirse el espacio para que todos puedan participar. Y este no es un tema de banderías políticas, de si el gobierno es de este color o del otro color, si hay la derecha, si hay la izquierda. No. Todos los que tengan algo que aportar para evitar que un peruano o que una peruana mueran, tienen que ser convocados. Entonces es un espacio, el gobierno como comando de emergencia y una movilización de la sociedad que nos permite enfrentar la situación. Este fenómeno es completamente diferente, completamente diferente. Requeriría otro tipo Jorge, pero en este contexto, a partir de lo que tú estás diciendo, se sugiere la pregunta entonces, ¿de dónde están los partidos políticos? Tú estás hablando de una falta de liderazgo regional y coincido contigo. Quizá Carlos Andrés Pérez o Fernando Belaúnde en otra época hubiesen podido encabezar algo así. Y estás hablando de una falta de liderazgo nacional. No solamente creo que hay una gran falta, sino que creo que en gran parte hay un gran vacío. ¿Dónde están los políticos ofreciendo apoyo, ofreciendo alternativas, pidiendo dialogar con el presidente? ¿Dónde están los partidos políticos, los que han ganado y los que han perdido las elecciones? Pareciera incluso que ellos en su lectura han llegado a la conclusión que les conviene quedarse callados a meterse en este asunto. Bueno, no es mi punto de vista, ni es mi comportamiento. Vengo diciendo estas cosas prácticamente desde el día 1 de la pandemia.
Guardé silencio mucho tiempo porque me parece que lo correcto y lo prudente cuando está un gobierno operando en situación de emergencia es fortalecer su autoridad. En estas situaciones de crisis, Manuel, lo que se necesita es que a quien le tocó bailar con la más fea en la fiesta, tiene que hacerse cargo de ese baile. Y todos los demás lo que tenemos que hacer es fortalecer esa autoridad, apoyar esa autoridad, hacer llegar de un modo discreto, pero eficiente, propuestas, iniciativas, soluciones. En mi caso lo he hecho permanentemente. Pero adicionalmente a eso te quiero decir algo. En un momento de crisis como esta, las banderías políticas importan poco. No importan. Lo importante es quién tiene la capacidad de fortalecer y de colocar propuestas, iniciativas o elementos que le permitan al gobierno resolver las cosas del mejor modo. Y todos debemos de fortalecer la autoridad del presidente de la República y del Consejo de Ministros y del primer ministro. Todos. Jorge, vamos a una anécdota para luego entrar ya a lo que se viene. Mucha gente decía en redes, incluido yo, que no se estaban atendiendo los mercados, que la gente se iba a contagiar en los mercados y en la cola del metropolitano y del tren. Esto, Jorge, es de sentido común. ¿Qué pasó con el gobierno que no escuchó? ¿Esto está representando una especie de autismo político del actual gabinete? ¿O es que no se ha entendido de una manera eficiente y eficaz los canales de comunicación con la sociedad? ¿O es que el presidente Vizcarra simplemente no quiere trabajar con la sociedad? No sé qué pasa en el gobierno, no estoy en él, pero como muchos, también hemos hecho llegar propuestas para el manejo de los mercados. No solamente llamar la atención sobre el tema mercados como un tema fundamental, sino propuestas para el manejo de mercados e incluso equipos para el manejo de mercados. Pero por alguna razón han pasado 6, 7 semanas y no ha habido mayor respuesta y reacción frente a ese tipo de iniciativas. Yo supuse que estaban viendo la cosa de otra manera, pero como tú dices bien, es en el día 43 o 44 de la cuarentena que se han descubierto los mercados. A ti, Jorge, no te han consultado. Como vamos a descubrir pronto, el transporte público. Los microbuses y los buses, en el modo en que se manejan en nuestras ciudades, pues se van a convertir en un centro de contagio también. Y tiene que haber protocolos muy estrictos para eso, muy rigurosos. Arequipa abrió hace unos 3 días su transporte público, pero pasó un día, pudieron tener la capacidad de medir rápidamente lo que había ocurrido y volvieron a suspenderlo, porque se dieron cuenta de que tenían que tener una mucho mayor exigencia de protocolos para el transporte público. Se van a generar una serie de complicaciones. Ahora, ¿de qué nos está hablando esta situación, Manuel? No solamente del olfato, la manera en la que por alguna razón no es percibida en toda su globalidad y su integridad la crisis, sino nos habla de, ahora sí vuelvo al tema con el que empezamos la conversación, de algunos temas estructurales. Nuestras ciudades no están bien organizadas. Hemos olvidado una palabra que durante muchos años fue mala palabra: planificación urbana. Y necesitamos volver al ejercicio imperativo de la planificación. Tenemos que sacar lecciones de esta situación. Entonces, esta crisis también nos está haciendo mirar tal cual somos y por tanto tenemos que sacar las lecciones para corregirnos. Yo acabo de ver un artículo que sale en el New York Times en donde hacen una mirada de los últimos 6 meses del virus y comienzan a hacer el balance de las falencias y situaciones críticas de los Estados Unidos como Estado, de los Estados Unidos. Hablamos probablemente de los estados con mucha mayor capacidad y potencia. Y lo que nos revelan, por ejemplo, en salud es dramático. La precariedad del sistema de salud es dramática. El peso enorme de las clínicas y hospitales privados y, sin embargo, su impotencia de acción al momento que se desata un fenómeno como este, que exige una gran coordinación, que exige que todo funcione bajo un mando único, porque así es. Y, sin embargo, no han podido hacerlo y mira los costos que está teniendo Estados Unidos en muertes. Es altísimo, van ya sobre los 100,000 muertos. Creo que más que en la guerra de Vietnam. Sí. Por decirlo de alguna manera, Jorge, esto debió ser manejado como un reloj completamente aceitado.
y lo que hicieron fue ir yendo colocando piezas, metiendo y sacando hasta generar lo que de alguna manera se ha generado. Te pido una respuesta muy corta para entrar a otro tema. ¿A ti te han pedido alguna opinión o forma de apoyo? Yo he hecho llegar sin que me pidan. Yo para ayudar a mi país y para ayudar a la gente que está sufriendo hoy día en el país no necesito que me pidan. He hecho llegar ideas, iniciativas, sugerencias. Pero eso es lo menos importante. Es decir, que no te han buscado. Lo más importante, Manuel, es que tengamos conciencia de que el momento que estamos atravesando es realmente muy dramático. La señora presidenta o jefa, o no sé cuál es su cargo, del comando COVID, hace 3 o 4 días en un programa de televisión, al pasar en una conversación con su entrevistador o entrevistadora, dijo que habíamos empezado a reabrir la economía en un momento en el cual la tasa de crecimiento de la pandemia no estaba bajo control, pero que habían otras consideraciones, más bien de naturaleza económica, que obligaban a que esto fuera así. No se ha aquilatado la magnitud de la declaración de la señora Macedo. Si lo que ella nos dice es cierto, y no tengo por qué no creerle, porque ha mostrado una gran voluntad y ha mostrado mucha franqueza en sus declaraciones. Eso puede significar, no digo que así vaya a ser, pero puede significar que estemos yendo hacia un rebrote brutal de la pandemia, particularmente en Lima. Así El doctor es. Ugarte, exministro de Salud, lo acaba de decir con todas sus letras. Me preocupa lo que vaya a pasar en Lima. Y entonces, si esa era la situación, el gobierno tenía la obligación de decírnoslo. Decirnos, la situación es esta, tenemos esta situación epidemiológica, tenemos esta presión económica y vamos a tomar esta decisión en tales condiciones, pero lo advertimos para que ustedes tomen sus precauciones y sus disciplinas necesarias. Fíjate tú, estamos en el día casi 80 de la ya ochentena. ¿Has escuchado alguna vez que nuestras autoridades nos han dado una sola cifra sobre el indicador R, del que hablan los epidemiólogos, que es la tasa de desarrollo de la infección? ¿A cuántas personas contagia una persona con el virus? Una sola cifra en 80 días. Si uno mira las intervenciones de la señora Merkel y de otros líderes mundiales frente a sus sociedades, frente a sus ciudadanos, buena parte de ellas le dedican un lugar especial a razonar sobre este indicador, porque de una décima de punto diferente se derivan escenarios distintos, capacidades distintas de los sistemas sanitarios y de salud y políticas distintas. En 80 días no hemos recibido nunca una cifra sobre este tema. Se nos han dado hace poco una documentación analizando las distintas R regionales. Muy bien, pero el gobierno necesita comprometerse con sus ciudadanos y decirnos cuál es exactamente la situación. Porque eso va a abonar para que la población reaccione adecuadamente. Aquilate la magnitud de la situación. Sí. Jorge, quiero añadir un par de cosas más a lo que tú estás diciendo. Primero sobre Pilar Macetti. Ella ha declarado la semana pasada que la situación está como para ponerle velas. Y eso tampoco ha sido inteligentemente interpretado por la prensa y por el país en general, porque hay un mensaje contundente. El día de hoy, el reporte gráfico que todos los días saca el gobierno, es un formato donde dice número de muertos, número de infectados, número de personas que salieron adelante, omite hoy, dolosamente, el número de infectados del día de hoy. Entonces, hay en efecto un problema de manejo informativo que yo lo interpreto como que el gobierno posiblemente está desesperado. Cerremos esta parte, Jorge. Quiero pedirte una opinión como sociólogo. Que me acuerdo que tú en México sacabas tu doctorado en el Colegio de México. Sociológicamente, ¿qué es lo que viene en el Perú? Después de cada momento dramático en nuestra historia,
y este es un momento muy dramático, probablemente el más dramático desde el punto de vista de la vida social desde la guerra con Chile, porque incluso la época del terror no fue tan intenso como este. Lo que se abre es un periodo en el cual la sociedad se hace preguntas hondas, y se abren ¿En cuál la periodos, sociedad? se hacen preguntas hondas sobre su vida, sobre la vida del país, sobre el modo en que estamos realizando las cosas. Y se abren momentos en los cuales se produce un momento, un periodo en donde las posibilidades de reformas importantes están a la orden del día. Y yo creo que lo que viene en el país es ese periodo en el cual nos vamos a hacer preguntas fundamentales y estamos en la posibilidad de implementar reformas significativas, económicas, políticas, culturales, institucionales. Eso me parece que es lo que se viene. Y sobre eso ya comienzan a adivinarse la manera en la que los actores van a parar. Hay algunos que quieren resolver la situación orientando bien sus críticas. Las cosas como están organizadas están mal y necesitan un cambio. En su repertorio de soluciones solamente pueden imaginar políticas de los años 70, muy parecidas a lo que el chavismo ha colocado en el debate latinoamericano. Creo que se equivoca, aunque cada día ganan más fuerza, pero se equivoca. Y hay otros que lo que hacen es decir, miren chicos, aquí no pasó nada. Hay que seguir todo como está, tenemos que volver a la misma situación. La nueva normalidad es un poco volver más o menos a lo mismo. Y de hecho está ocurriendo hoy día. De hecho, hoy día está ocurriendo. O sea, ¿por qué nuestra policía está rota? ¿Por qué la moral de nuestra policía ha sido golpeada y mellada? ¿Por qué? Porque los han mandado a la batalla sin los elementos de bioseguridad necesarios, mientras al parecer sus mandos estaban metidos en una orgía de corrupción. ¿Cómo no va a estar rota nuestra policía? Entonces está pasando lo mismo que pasaba en estos 3, 4, 5 décadas que hemos criticado a partir de los fenómenos de corrupción que hemos señalado. No quiero hablar del avión comprado, ese prototipo, porque estoy preparando una declaración sobre el punto, porque yo, como ministro de Defensa, junto con los mandos, tanto del Comando Conjunto como de las Fuerzas Armadas, preparamos un documento que fue aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional, donde se señaló el diseño de la magnitud de la fuerza que necesitan las Fuerzas Armadas, parte de lo cual contemplaba todo el tema aéreo. Y había una solución mucho más barata y mejor, pero lo diré en su momento. Quiero tener todos los elementos en la mano. Lo que quiero decir es... Jorge, tú hablas de un proceso medianamente favorable o ideal para generar un conjunto de reformas. Y yo pienso en el populismo político que genera una reforma populista, por repetir la palabra, ilusa y de papel. Pero también pienso en los grandes intereses del Perú, que quieren que todo siga igual. Y el punto medio es muy complicado porque el punto medio necesita de todo lo que estamos conversando para comenzar de una eficiencia y de un sentido de análisis integrado sobre lo que queremos como Perú. Y creo que es difícil que eso ocurra. Los grandes intereses del Perú, ¿tú crees que confluyan hacia una reforma en todos estos aspectos o más bien lo van a boicotear? Yo no he hablado grandes de intereses económicos, privados. Yo no he hablado, Manuel, de un periodo ideal. Lo que he dicho es que se abre un espacio de reforma y que frente a ese espacio de reforma hay distintas maneras de aproximarse. Hay quienes quieren enfrentar la reforma criticando el momento, lo presente, volviendo al pasado. Hay quienes quieren enfrentar la situación quedándose en el presente, en el inmovilismo. No toquen nada, que todo está más o menos bien. Y por eso no propongo una política de punto medio, propongo una política de cambio. Ni quiero regresar al pasado, ni creo que nos debamos quedar donde estamos. Necesitamos producir cambios en la forma en la que está organizada la política y la economía en el país. Eso es lo que necesitamos. Ciertamente es muy difícil, porque todo conspira contra una salida razonable, pero en el momento en que la gente empiece a abrir la cabeza y comience a pensar con seriedad las cosas, se va a dar cuenta que necesitamos cambios suficientemente drásticos y fuertes, y al mismo tiempo necesitamos conservar aquello que hicimos bien, porque nadie quiere producir cambios para regresar a una fase en la cual las cosas estaban peor de lo que están ahora.
Entonces, no es un punto medio, es una propuesta de cambio. Ok. Jorge, había un conjunto de partidos que estaban en proceso de recolección de firmas para lograr inscripción. Había gente que tenía que declarar sus impuestos, gente que tenía que informar al Jurado Nacional de Elecciones sobre sus gastos de campaña. Yo soy uno de ellos, pese a que fui objetado. Y la pandemia impidió que todo esto se haga. Y esto complica tremendamente la participación de la sociedad civil y de las nuevas agrupaciones políticas en las próximas elecciones generales. Quisiera pedirte una opinión sobre cómo ves el panorama político electoral el próximo año. Bueno, hay dos partes en tu pregunta. La primera tiene que ver con las condiciones en las cuales se va a realizar el proceso electoral. Creo que no solo en el proceso electoral, creo que en general en la vida social del Perú, tenemos que parte de estos procesos de cambio tiene que ser avanzar decididamente en un proceso de digitalización de la vida, tanto en el gobierno, como en la economía, como en la comunicación. Tenemos que avanzar decididamente en esa dirección. Y en los procesos electorales tiene que ocurrir lo mismo. Junto con otro conjunto de personas, hombres y mujeres, soy promotor del Partido del Buen Gobierno. Estábamos en proceso de construcción de los comités digitales, íbamos más o menos en 45 comités digitales, nos estaban cerca de 20 para poder cumplir con los requisitos. E íbamos ya en una campaña de afiliación más o menos por la mitad de lo requerido. Llegábamos en tiempo, según nuestros cálculos, a cumplir con los requisitos. Pero hoy día, ¿qué sentido tiene que me pidan 65 locales de reunión de mínimo 50 personas, cuando eso no se condice con las políticas sanitarias del Estado? Tiene que ser repensado. ¿Qué sentido tiene que me pidan los 25.000 afiliados de manera física? Yo tengo que llevar un expediente físico. Eso no es una cosa conveniente desde el punto de vista sanitario. Entonces, pero podría perfectamente hacerse a través de una computarización del proceso. Así como vas al banco y con tu huella digital reconocen tu DNI y te dan tu dinero, lo mismo podríamos hacer perfectamente en el Jurado Nacional de Elecciones y con la RENIEC y con la OMPE, con quienes tengan que ver con este asunto. De modo que de modo digital podamos avanzar y cumplir los requerimientos que se necesitan. Ahora, hay partidos que están hoy día presentes en el Parlamento, en el Congreso, que sin embargo no cumplen el mínimo de requisitos acordados en la ley, o no tienen el número de afiliados, o no tienen el número de comités provinciales. ¿Van a exigírseles a esos partidos que cumplan con los mismos requisitos que nosotros? ¿O nos van a homologar a todos en algún lugar menor que el que hoy día se nos exige? De cara a los plazos y los tiempos. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Dónde está la pelota hoy día? La pelota está en la cancha del Congreso. Y el Congreso tiene que acelerar una discusión. Pero ahí es muy importante cuál es la voluntad del Congreso. Si hay la voluntad de abrir el sistema político a la participación de nuevas opciones electorales y políticas que eleven la calidad de nuestra democracia y que mejoren nuestra política, el Congreso hará un gran aporte al país. Pero si el Congreso repite comportamientos en los cuales lo que se trata es de cerrar el club de los que están dentro de la arena política, impedir que nuevos actores entren y se queden solamente los que están ya acomodados en él, pues le hará un gran daño al país. El Congreso hoy día tiene 3 tareas, nada más. 1, producir la reforma política. 2, controlar los actos que el Ejecutivo ha hecho durante todo este periodo. Y 3, señalar todo lo necesario para que se produzca la reactivación económica y el enfrentamiento a la pandemia. No es mucho, no es mucha agenda, es mucha agenda para un año y cacho de ejercicio. Y entonces tienen que empezar a hacerla ya, porque si no lo que va a ocurrir es que van a intentar hacer las reformas a la hora nona, elaborando los documentos sobre las rodillas y tratando de sacar de modo tramposo iniciativas que no son las que el país necesita.
Jorge, vamos a terminar esta conversación que podría alargarse mucho más, pero es prudente cerrarla ya. Antes de eso, quiero decirte que coincido contigo en esto de la digitalización, pero que yo no creo que el Estado peruano esté en la capacidad organizativa de generar una infraestructura en 3 o 4 meses. Lo cual, si fuera cierto y no lo deseo, es gravísimo, porque alguna solución tiene que darse para que la ciudadanía, a través de movimientos y partidos, pueda presentarse en las próximas elecciones, porque si no, vamos a tener más de lo mismo. Y eso va a ser terrible. Jorge, la última pregunta que te quiero hacer ya es más de orden reflexivo. ¿Cambiará el mundo después de esto? Antes de responder tu pregunta, yo quisiera señalar un dato. Ya habrá tiempo para conversar con él con más detalle. El Perú ha gastado más de 2.500 millones de dólares en instalar una red de fibra óptica que une a la casi totalidad de nuestras provincias capitales. Y sin embargo, estamos usando de esa red de fibra óptica apenas el 5 o 6%. Es como si el Estado peruano tuviera en la puerta un auto de lujo y de gran potencia, pero solamente lo pudiera manejar a 10 kilómetros por hora y solamente llegar hasta la esquina de su ubicación. Aquí hay un tema para reflexionar. Tenemos la capacidad instalada para poder producir eso. Tenemos que complementar. Yo soy de los que piensan que instalar esa red de fibra óptica en la Amazonía, que es fundamental tenerla comunicada con el país, no es posible, porque la Amazonía es la Amazonía y la selva se come cualquier tipo de instalación que quieran hacer de este tipo. Por eso pienso que debemos nosotros pensar ya en la compra de un satélite de comunicaciones, para que integremos a todo el país y lo tengamos interconectado para que, por ejemplo, las clases de nuestro sistema público educativo lleguen a todos los niños. Se ha dicho, vamos a repartir tabletas para todos, pero vamos a tardarnos ¿cuántos meses en repartir tabletas? ¿Cómo? Las tabletas van a llegar ahí por octubre. O sea, en el medio, ¿qué va a pasar con todos los niños menos favorecidos de la sociedad, los de los sectores más pobres? Que van a estar en desventaja, en gran desventaja. No podemos permitirlo. Por eso yo he dicho, señores del Ministerio de Educación, miren Argentina, ya dijo que no va a haber calificaciones. Y hay que hacer un esfuerzo enorme para que la calidad de la educación de nuestros niños crezca. Pero vuelvo al tema inicial. Tenemos las capacidades ya instaladas. Hay que completarlas en el caso de la Amazonía. Pero hoy Jorge, vamos a hacer una pregunta intermedia. Antes de que contestes la última pregunta, por favor. Si el Estado peruano ha gastado tanta plata en un sistema de fibra óptica, ¿por qué en cada hogar donde hay un niño que estudia se tiene que pagar $40 a la empresa privada por acceder al Internet? Porque el viejo arreglo que hay que cambiar sigue funcionando. Eso es lo que hay que cambiar. Es como la obra pública. ¿Cómo funciona la obra pública? Se licita en Lima una gran cantidad de obra pública. Hay 4 o 5 grandes compañías que compiten, ganan las licitaciones y luego van y contratan en Moquegua, en Puno, en Arequipa, a los locales que son los que hacen el trabajo y a los que les dejan una oportunidad. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque necesitamos una inyección económica fuerte en el cuerpo social en el próximo periodo. La importancia de la inversión pública en el próximo periodo se convierte en fundamental y tenemos que comenzar a pensar ya en una especie de plan Marshall, como lo está haciendo Europa, con un dinero a muy bajo costo, si es que tiene costo, para poder producir esa reactivación y al mismo tiempo reorientación de nuestro aparato económico. Mira lo que ha pasado con los créditos que nuestra joven ministra de Economía ha lanzado para las MIPYMES. ¿Cuánto de esos créditos lleva a las MIPYMES? Prácticamente una cantidad exigua. Y sin embargo abunda dinero barato para las medianas y para las grandes empresas que no lo necesitan, porque tienen espaldas financieras muy grandes y muy anchas para poder acudir a los créditos normales. Ahí ha habido un error que tiene que ser corregido.
Estamos dando dinero allí donde no es necesario, y donde es necesario no estamos dando dinero. Entonces, si no colocamos pan en la mesa del pobre, si no colocamos dinero en la pequeña y mediana empresa, que es la MIPE, que es las grandes productoras de empleo en el país, si al mismo tiempo no atendemos el ingreso de la gente, si no tenemos el trabajo para llevar la medicina a las casas de la gente que lo necesitan, no nos extrañe ver más pronto que tarde estallidos. Bien, Jorge, integra la última pregunta a un mensaje final que tú quieras dar y te damos 3 minutos para que tú puedas decir lo que tú quieras, Jorge. Concluir la agradable conversación que he tenido contigo, Manuel, agradecerte la oportunidad. Llamar a la gente, llamar a nuestros compatriotas, hombres y mujeres, a que es el momento de la solidaridad. Hay mucha gente pasándola muy mal. Necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestra ayuda. Y en este contexto en el cual estamos aislados en nuestras casas por disposición necesaria del gobierno, necesitamos inventar las maneras en las cuales podamos recrear la solidaridad entre peruanos. Es el momento de la solidaridad. Y yo convoco, invito, suplico que nosotros todos, hombres y mujeres, en los lugares en los que estemos, hagamos un ejercicio de solidaridad para poder tenderle la mano, metafóricamente hablando, porque en términos reales sería expandir el virus, metafóricamente hablando, a todo aquel que lo necesite. Estamos en un momento muy dramático y muy crítico. Nuestro sistema público de salud está en su fase límite. En muchos lugares ha sido rebasado. Y nuestro sistema privado de salud es exorbitantemente caro. Y aún para la gente que tiene dinero, tampoco le sirve. Porque al final terminan en el sistema público de salud y haciendo la fila o ejerciendo esos tarjetazos que dicen que no existen para poder lograr o una cama UCI o una cama de recuperación en la Villa Panamericana. De modo que, una por otra, tenemos a muchos sectores de la sociedad, no solamente a los más pobres, también en algunos casos a gente acomodada y de dinero, están padeciendo una enfermedad dramática a la que todavía no conocemos del todo. Entonces, hagamos el ejercicio de producir solidaridad. El mundo privado creo que debería hacer mucho más de lo que está haciendo. Si hay capacidades logísticas y si hay recursos, yo digo, ¿por qué no compran un lote enorme de ivermectina, de acitromicina y lo colocan en manos? Ya no quieren del Estado, en manos de las iglesias que pueden distribuirlo y llevarlo a la gente que lo necesita. Necesitamos ejercer nuestra solidaridad hoy, de modo que salgamos de esta situación juntos. Si no tuvimos un Estado que nos coordine con fuerza y con vigor, si no tuvimos unos liderazgos privados que nos permitieran cohesionarnos, cohesionémonos como sociedad. Podemos perder quizás la expectativa y la esperanza en el Estado, podemos perder quizás la expectativa y la esperanza en la caridad de algunos, pero no perdamos el nosotros de los peruanos para poder cerrar como nación, como sociedad, en un momento pleno de solidaridad. Bien, Jorge, muchas gracias por haber estado en este programa. Mucha suerte en tu candidatura a la presidencia si finalmente se concreta. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jorge, a través tuyo también a Radio Miraflores por habernos prestado este espacio. Muchísimas gracias, amigos teleoyentes, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.